momento hallado del mundo que haya habitado esta tierra? Bueno, podemos decir que está entre los más grandes del mundo. En este momento es difícil precisar cuál es el más grande porque en esto de estudiar dinosaurios gigantes no tenemos esqueletos completos, sino solamente algunos huesos, y entonces es difícil precisar cuál es el más pesado o el más alto. Pero sí estamos seguros de que está entre los más grandes del mundo. ¿Dónde se encontró y a partir de qué trabajo de investigación? Muchos años, ¿no? Más de 6 años. Sí, en realidad venimos explorando el sur de la provincia de Mendoza hace 20 años, ¿no? Desde los primeros hallazgos con el Mendozasaurus y el yacimiento de huellas, distintos yacimientos, distintos sitios, distintos dinosaurios del sur de Mendoza y del norte de Patagonia. En particular este hallazgo lo hicimos hace unos 6 años, dentro de las excavaciones, exploraciones que nosotros venimos haciendo. Después de eso también hemos continuado haciendo excavaciones, tenemos varios dinosaurios, digamos, en estudio. Pero bueno, este es el proceso normal que tiene un trabajo de investigación, ¿no? Porque no solo es encontrar el objeto, es decir, lo que es el hallazgo, sino que luego está todo lo que es el trabajo de campo, la excavación, el traslado a un laboratorio, la preparación en laboratorio, la comparación con dinosaurios de otras partes del mundo, y después enviar el trabajo a una revista científica. Y la revista científica también se toma su tiempo porque lo evalúa con especialistas de distintas partes del mundo, 5 o 6 especialistas, y eso puede durar 1 año o 2 años quizás, hasta que es aceptado. Ahora fue aceptado, fue publicado y fue, digamos, el acta de nacimiento, ¿no? Correcto, correcto. Con la publicación, cuando uno está seguro que es una especie nueva y es aceptado, uno le coloca un nombre nuevo y ese nombre es válido para todo el mundo, no para la ciencia. Justamente la publicación es como el acta de nacimiento. Y en este caso es una revista, como ustedes saben, de alto prestigio y de alcance internacional. Y entonces eso hace la noticia que pueda llegar a distintas partes. ¿Cómo fue bautizado entonces este espécimen? Bueno, se llama Noto colossus. Noto hace referencia al sur, austral, y colossus a coloso, a gigante. Es decir, es el gigante del sur. Ese es el nombre, Noto colossus. Es un nombre que es muy evocativo porque hace referencia justamente al tamaño del animal y a que se ha encontrado en el hemisferio sur. Justamente, ¿cuáles son las características de este dinosaurio? Bueno, este dinosaurio tenía un cuello y cola largos, extremidades robustas como columnas, era herbívoro. Y lo que nos llama la atención es la robustez, es decir, el tamaño de los huesos. Si nosotros vemos un dibujo de lo que sería la reconstrucción en vida de Noto colossus, un cuello largo, una cola larga y las extremidades como columnas. Entre ellas nos llama la atención un húmero que hemos encontrado, es decir, el hueso del brazo, que tiene 1,76 m de alto, es decir, es más alto que yo. Más altos que nosotros. Sí. Y robusto, es decir, tan grueso como un árbol, es decir, uno dice, bueno, estamos frente a un animal grande. Si nosotros comparamos húmero, decimos, bueno, es el húmero más grande que se ha encontrado para un dinosaurio para el periodo Cretácico. Es decir, por eso decimos que está entre los más grandes, ¿no? Calculamos un peso de 60 toneladas, según algunas ecuaciones biomecánicas que se aplican. Y una particularidad es que hemos encontrado distintas partes del esqueleto, pero entre ellas el pie. Ustedes se preguntarán por qué es importante el pie. Bueno, porque de 60 o 60 y tantas especies de titanosaurios que se conocen en el mundo, solamente unas 6 o 7 tienen pies completos. El resto no se han encontrado porque los huesos se desarticulan. Y de alguna manera el haber encontrado esta parte también les permite lo que es la capacidad de movimiento del dinosaurio, ¿puede ser? ¿Analizar esto? Correcto, o sea, al conocer la estructura del pie tenemos 2 fuentes de información. Una del punto de vista biomecánico, es decir, cómo caminaba y cómo soportaba el peso un animal muy grande. La otra es desde el punto de vista de la locomoción. Es decir, porque pensar en un animal grande nosotros nos imaginamos un elefante. Bueno, pero aquí tenemos 13 elefantes, es decir, el peso de 13 elefantes. La pregunta es, ¿cómo caminaba ese animal? ¿Cómo se movía? Claro, ¿cómo soportaba ese peso? Si es posible que ese animal caminara, ¿no? Entonces, justamente el pie de este dinosaurio es único porque
los huesos, lo que son las falanges, son los huesos del pie y los metatarsos, son muy cortos y muy robustos. Es un pie, como diríamos, elefantino, es un pie muy, como una columna, básicamente, ¿no? Entonces eso nos indica una adaptación especial para este dinosaurio y que nos permite también una inferencia. A lo largo del Cretácico, los saurópodos van perdiendo, van reduciendo el número de falanges, ¿bien? Y en estos dinosaurios se ve que ese número de falanges se reduce, pero se va haciendo el pie cada vez más corto y más robusto. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la evolución. Bien. ¿Han habido hallazgos similares de esta envergadura en nuestra provincia anteriormente? Hay hallazgos, pero no de dinosaurios tan grandes, ¿bien? O sea, por ejemplo, Mendozasaurus es un dinosaurio grande, pero no tan grande, digamos, un dinosaurio de 24 metros de largo y no de 30 metros, ¿no? Si bien está representado por una mayor cantidad de huesos. Y después tenemos un yacimiento que es muy notable en el sur de la provincia, que es el yacimiento de huellas fósiles, más de 400 huellas fósiles de dinosaurios. Ceci, ¿tienen alguna consulta allí en el estudio vinculado con este descubrimiento? Sí, siempre es muy interesante saber todo lo que nos puede brindar como información. Bernardo González Riga, los saludo en este momento y le pregunto si existe la posibilidad de hallar otros restos de otros ejemplares de estas características, si se puede saber si vivían en grandes comunidades o eran más bien solitarios. Buen día, Bernardo. Buen día. Sí, seguramente se pueden hallar otros ejemplares y bueno, nosotros seguimos explorando, así que posiblemente se encuentren otros ejemplares. Sería bueno encontrar, por ejemplo, fósiles de la misma especie para ir completando el esqueleto, por decir de alguna forma, ir ampliando la información científica, ¿no? Con respecto al modo de vida, sí, eran gregarios, por lo que se conoce la mayoría de los titanosaurios. Eso lo sabemos no por este ejemplar, sino, por ejemplo, por el yacimiento de huellas fósiles, en donde tenemos 7 pistas de ejemplares que caminaban con la misma dirección y sentido. E incluso hemos calculado la velocidad de marcha de algunos titanosaurios, no de esta especie, pero de algo similar. Entonces eso nos indica que tenían hábitos gregarios. E imaginando, bueno, a este animal completo, tal como lo vemos en la ilustración, usted sabe el encanto que generan fundamentalmente en los más chicos, que se inspiran en todo esto que ustedes realizan, estos trabajos, estos hallazgos. ¿Cómo imaginamos la Malargüe de entonces? ¿Cómo era la geografía, el espacio donde ellos se movían? Bien. Nosotros tenemos que imaginarnos hace 86 millones de años, Malargüe era completamente distinto. O sea, no teníamos, y norte de Patagonia también, ¿no? No se había levantado la cordillera de los Andes. Teníamos un sistema de ríos que drenaba hacia el sur y hacia el este, si la pendiente era hacia el Pacífico, y muchos bosques de coníferas, pero también habían aparecido las plantas modernas con flores, que son las angiospermas. Entonces, en ese ambiente teníamos estos grandes titanosaurios, junto con dinosaurios carnívoros de distintos tipos, y junto con cocodrilos y con tortugas y reptiles voladores. Es decir, era una fauna muy distinta a la actual. Este escenario cambia radicalmente hace 70 millones de años porque comienza a levantarse la cordillera de los Andes, y el mar ingresa desde el Atlántico, y entonces ya tenemos algunos fósiles marinos en el sur de Mendoza que nos llaman la atención, como pueden ser dientes de tiburón. Difícil imaginar esto que usted menciona con tanta naturalidad, porque bueno, es un especialista en el punto. ¿Cuánto demanda en cuanto a tiempo y a inversión hacer una excavación de estas características y llevar adelante un trabajo sostenido por años? Bueno, las investigaciones son costosas porque hacemos campañas de 2, 3 semanas o 4 semanas y vamos varias personas, entonces uno tiene que llevar comida, vehículos, y después a veces los fósiles son tan pesados que no los podemos traer en una camioneta, necesitamos el apoyo de grúas o camiones, es decir, hay un costo, vamos a decir así, bastante grande, que justamente uno lo hace vía CONICET, vía universidad, Agencia Nacional de Investigaciones, institutos de investigación como el Yanigla, etcétera, ¿no?
Es decir, que uno va sumando fuerza de todos lados. Y después, bueno, está el trabajo de laboratorio, que también lleva mucho tiempo. Es decir, la preparación de laboratorio le llamamos lo que es la restauración de la pieza fósil, hasta que está en un estado que uno la puede mover, que no se rompe, para poder analizarla. Y analizarla significa compararla con todos los otros dinosaurios que se conocen para decir que es una especie nueva. Eso nos puede llevar fácilmente 1 año y medio, ¿no? Y después enviarlo a publicar, hacer el trabajo otro tanto, y después la revista se toma su tiempo, ¿no? Claro. Para evaluarlo. Entonces, por eso a veces, entre lo que es el hallazgo, que es el encontrar el objeto, y el descubrimiento, que es ponerlo en valor con la investigación, que ya es un trabajo intelectual, pueden pasar 2 años mínimo, pero sí tranquilamente 3 años, 4 años, 5 años o un poco más. Depende de las dificultades. Claro. Bernardo, buen día. Cabe... Sí, Sofi, no sé si me escucha Bernardo. Sí, te escucha, te escucha. Buen día, mucho gusto. Mario Ursúa los saluda. ¿Cómo llegaron ustedes a ese lugar y a conocer que allí se podía encontrar esto? Bueno, yo hice la tesis doctoral en esa zona, es decir, que prácticamente de hace 18 o 20 años yo vengo explorando esa zona, es decir, entonces, bueno, hemos hecho muchas campañas, muchos viajes, y en algunos viajes no hemos encontrado ningún fósil o muy poco. Entonces, bueno, uno va ajustando un poco lo que es la visión, porque va buscando las rocas que pertenecen al periodo Cretácico en este caso, y que sean de ambientes favorables para la preservación de los fósiles. Es decir, que uno no es que busca al azar, uno va aplicando criterios geológicos y paleontológicos. Claro que después los terrenos son tan amplios que, bueno, también uno tiene que mirar, y bueno, a veces una lluvia puede destapar, por ejemplo, un fósil que estaba cubierto de roca en ese momento, y ahí uno lo encuentra, ¿no? Entonces también hay una parte fortuita, podemos decir así, Hay cierto azar, claro, que tiene que ver también con la exploración de grandes áreas, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que una forma de encontrar cosas también es insistir, hacer muchas excavaciones y bueno, y ser paleontólogos de terreno, por decir de alguna forma. Bien. Bernardo, me quedan un par de preguntas. Usted hizo mención al traslado, a la importancia. ¿De qué modo se trasladan estos restos, si son tan grandes, ¿no? Bueno, digamos, para restos medianos uno usa camionetas, y para restos grandes uno usa camiones, ¿no? Igual para levantarlos en el terreno, si son pequeños me refiero a, no sé, 300 kilos, uno lo puede levantar entre 4 personas, pero si son más pesados, sí, uno necesita la ayuda de alguna máquina, o contratar alguna máquina o alguna grúa o algo para poder levantarlo. ¿Y hay algún mecanismo de conservación para que la pieza no se rompa o no se deteriore en este traslado? Sí, seguramente. Nosotros trabajamos muchos días sobre un mismo fósil. Uno aplica una serie de productos que son consolidantes, pegamentos. Después aplica capas de cemento, de yeso, de tela, una estructura de metal interna, y a veces también una estructura por fuera, soldada, de tal forma de hacer como una caja de hierro que está cubriendo un embalaje que es como un encofrado, que nosotros le decimos bochón, y entonces el fósil llega al laboratorio en forma intacta, digamos, así como está en el campo. Eso después de muchos días de trabajo. Bien.